Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar. Imaginen esto, un romance que captura la atención del mundo entero, un actor que irradia carisma y una historia que, según algunos, terminó porque él era demasiado. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces doloroso mundo de las relaciones, específicamente la que se rumorea que tuvo nuestro querido Can Yaman. ¿Fue realmente demasiado para alguien? Vamos a desglosar esta intrigante posibilidad. Y antes de que se nos escape la ola de chismes y análisis, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada día crecemos más y más gracias a ustedes, y no querrás perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Cuando hablamos de Can Yaman, hablamos de un fenómeno. Sus papeles lo han catapultado a la fama internacional, y su presencia en pantalla es, digamos, magnética. Es el tipo de persona que acapara miradas, que genera suspiros y que, sin duda, tiene un aura especial. Por eso, cuando las noticias sobre sus relaciones sentimentales salen a la luz, son analizadas con lupa. Y la historia que hoy nos ocupa es particularmente jugosa. Se habla de una relación pasada, una que aparentemente no prosperó, y la razón que se ha rumoreado, o que algunos han interpretado, es que él era simplemente demasiado. Demasiado intenso, demasiado famoso, demasiado, todo. Pero, ¿qué significa realmente ser demasiado en el contexto de una relación? ¿Es una crítica a la persona o a la situación? Pensemos en lo que implica ser una figura pública de la talla de Can Yaman. Su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada paso, cada salida, cada interacción puede convertirse en noticia. Para alguien que no está acostumbrado a este nivel de exposición, puede ser abrumador. Imaginen tener que lidiar con paparazzi esperando a la vuelta de la esquina, con cada conversación privada filtrada o especulada. Esto, sin duda, añade una capa de presión considerable a cualquier relación. No es solo la dinámica entre dos personas, sino también cómo esa relación se desenvuelve en un escenario público gigantesco. La falta de privacidad, la constante vigilancia, la presión de mantener una imagen, todo esto puede erosionar la intimidad y la espontaneidad que son tan vitales para que una relación florezca. Además, la fama trae consigo un estilo de vida particular. Viajes constantes, horarios de rodaje extenuantes, eventos sociales a los que asistir. Es un torbellino que puede ser difícil de seguir, incluso para la persona que lo vive, y mucho más para su pareja. Si la pareja no comparte este estilo de vida o no está preparada para las exigencias que conlleva, puede sentirse constantemente rezagada, o incluso un poco invisible. La atención se centra, y con razón, en la estrella. La pareja puede terminar sintiéndose como un accesorio, o como alguien que no entiende la realidad diaria de la persona famosa. Y esto puede generar resentimiento, frustración y, eventualmente, la sensación de que la relación simplemente no puede sostenerse. Pero, ¿qué pasa si el demasiado no se refiere solo a la fama y al estilo de vida, sino a la personalidad misma? Can Yaman es conocido por su energía, su pasión y su intensidad. Cuando ama, parece que ama con todo su ser. Cuando se entrega a un proyecto, lo hace con una dedicación férrea. Esta misma intensidad que lo hace un actor cautivador, ¿podría ser abrumadora en la esfera privada? Algunas personas prefieren una relación más tranquila, con menos altibajos, con un ritmo más pausado. La pasión desbordante, los gestos grandilocuentes, la dedicación casi absoluta que puede caracterizar a alguien como Can, puede ser un paraíso para unos, pero para otros puede ser simplemente demasiado. Puede sentirse como una montaña rusa emocional, como si estuvieran siendo consumidos por la intensidad del otro. Y cuando esa intensidad no se maneja bien, o cuando las expectativas no se alinean, puede llevar al agotamiento. Pensemos en los diferentes tipos de personalidad que existen. Algunas personas son introvertidas y buscan un refugio de calma. Otras son extrovertidas y disfrutan de la energía y la vida social. Pero incluso dentro de esos tipos, hay grados. Y la compatibilidad no solo radica en gustos similares, sino también en cómo se manejan las diferencias. Si uno de los miembros de la pareja es extremadamente apasionado y el otro es más reservado, la chispa puede ser emocionante al principio, pero a la larga, puede volverse insostenible si no hay un esfuerzo consciente por encontrar un equilibrio. Puede que la persona más reservada se sienta presionada a mantener un nivel de energía que no le es natural, o que la persona apasionada se sienta frenada o incomprendida.
Además, Kanyaman tiene un gran número de admiradoras. Esto, para muchas parejas, puede ser una fuente de inseguridad y celos. Sabe que millones de personas te admiran y fantasean contigo, puede ser una carga difícil de sobrellevar para la pareja. Constantemente hay que lidiar con la comparación, con la idea de que siempre habrá alguien mejor o más disponible, o con la simple curiosidad del público por saber quién es la afortunada. Si la pareja no tiene una autoestima sólida o no confía plenamente en la relación, esta situación puede ser devastadora. Puede generar constantes dudas, miedos y, en última instancia, una sensación de no ser suficiente. Y es ahí donde puede surgir la frase, él era demasiado para mí. No necesariamente por maldad o por ser una mala persona, sino porque la situación, las exigencias, la intensidad, la fama, todo junto se volvía un peso demasiado grande para sobrellevar. No debemos olvidar el factor de la juventud y la experiencia. Kanyaman, a pesar de su éxito, es un hombre relativamente joven. Las relaciones a estas edades, especialmente cuando uno de los involucrados está experimentando la fama a tal escala, pueden ser complicadas. Las prioridades pueden cambiar rápidamente, las personalidades aún están en pleno desarrollo, y la presión de la vida pública puede acelerar o desviar ese proceso. Puede que en un momento dado, la relación funcione bien, pero con el tiempo, las personas crecen y evolucionan, y a veces, esos caminos divergentes son simplemente incompatibles. Y volviendo a la frase, él era demasiado para mí. Pensemos en el impacto que tiene esta declaración. Implica que el problema no está en la persona en sí, sino en la magnitud de lo que representa. Es como decir que no pudiste manejar la escala, la intensidad, el brillo. Es una admisión de vulnerabilidad de que la relación, por muy deseada que fuera, superó las capacidades o la disposición de una de las partes para manejarla. No es un reproche sino una constatación. Y en un mundo donde a menudo se culpa a las personas por los fracasos de las relaciones, esta formulación puede ser, paradójicamente, una forma de proteger la imagen de la otra persona, mientras se explica el propio límite. También es importante considerar que las historias que llegan a nosotros a menudo están filtradas y distorsionadas por los medios y las redes sociales. Lo que se dice que ocurrió en una relación privada, rara vez es la historia completa. Puede haber muchas razones por las que una relación termina, y la demasiado, puede ser solo una simplificación de una compleja red de factores. Quizás hubo problemas de comunicación, diferencias irreconciliables en los objetivos de vida, o simplemente un amor que se apagó con el tiempo. Y la fama, la intensidad, el estilo de vida, todo eso se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Pero, ¿qué podemos aprender de estas situaciones? Para empezar, la importancia de la compatibilidad no solo en gustos, sino también en la forma de afrontar la vida y sus desafíos. Si uno de los dos está en un torbellino constante, el otro necesita ser capaz de navegarlo con solidez. La comunicación abierta y honesta sobre las expectativas y los límites es crucial, especialmente cuando la fama entra en juego. Y la autoestima es fundamental. Saber quién eres, qué vales y no dejar que las comparaciones o las presiones externas te definan, es una armadura poderosa en cualquier relación, pero aún más en una que está bajo el microscopio público. Para las personas que aspiran a tener una relación con una figura pública, o que simplemente se encuentran en una situación de alta intensidad, es vital prepararse emocionalmente. Entender las implicaciones de la fama, el escrutinio y el estilo de vida que conlleva. Y para aquellos que se sienten abrumados, la valentía de reconocerlo y dar un paso atrás, aunque duela, es un acto de autopreservación y madurez. Decir él era demasiado para mí puede ser, en el fondo, un acto de fortaleza. Es reconocer los propios límites y priorizar el bienestar propio, incluso si eso significa renunciar a algo que parece deseable desde fuera. En resumen, la idea de que Kanyaman o cualquier otra figura pública sea demasiado para alguien, es un tema fascinante que toca las complejidades de la fama, la personalidad y la dinámica de las relaciones. No se trata de culpar, sino de entender cómo las circunstancias extremas pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. La fama trae consigo un conjunto único de desafíos, y no todos están equipados para manejarlos de la misma manera. La intensidad, la pasión, el estilo de vida público, todo esto puede ser una receta para el éxito en la pantalla, pero en la vida privada, puede convertirse en una fuerza que para algunos resulta ser simplemente demasiado. Y con esta reflexión sobre las complejidades de las relaciones en la era de la fama, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Creen que ser famoso puede ser realmente un obstáculo insuperable? El amor. ¿Qué significa para ustedes que alguien sea demasiado? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.